Buenas, bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube y también vuelvo a recordar que tengo un canal en iVoox. Hoy vamos a ver una nueva práctica de selectividad, una práctica que es común, bastante común, que es bastante repetitiva la práctica. También encontramos una teórica asociada que es sobre la industria. Realmente sobre la industria hay dos o tres prácticas que son bastante comunes. Yo suelo hacer, pues las tres prácticas porque no podemos arriesgarnos. Como teórica, también hay una teórica que lo veremos, en este caso lo colgaré en iVoox. Pero la teórica cayó en septiembre del año 2016 en Andalucía, en la selectividad de Andalucía, y probabilidad que caiga, quizás menos, pero tampoco podemos dejarlo de lado. Recordad que no podemos dejar de lado nada, porque puede caer y puede ser nuestra ruina a la hora de elegir la carrera que queremos. En este caso vamos a ver la industria en España, una de las dos prácticas, y vamos a leer las preguntas. Mirad, en el mapa están representadas las áreas industriales de España. Usándolo como referencia, conteste. Vamos a ver la primera pregunta y vamos a observar detalladamente qué nos pide. Vamos a observar lo primero, dedicarle un tiempo, recordar un tiempo. Los tiempos es importante saber manejarlo en selectividad, porque puede ser el éxito o realmente la ruina porque no te dé tiempo, te pones nervioso / nerviosa. Y claro, obviamente tenemos que estar atentos a los tiempos y practicando con esos tiempos. Entonces, lo primero que observamos en el mapa. En la leyenda, ¿qué se ve? Pues vemos la estructura de la industria española, los grandes polos industriales, vemos que es la gradación de esa circunferencia en morado, otras industriales y pequeños focos industriales, ¿vale? Obviamente los de mayor entidad pues tienen el círculo, el diámetro más grande, y los de menor entidad el círculo o el diámetro del círculo más pequeño. Vamos a ver los nexos de las regiones industriales. Vamos a ver que después es importante porque serán los ejes que tendremos que saber en la otra práctica que te lo piden. Hay que saberse los ejes industriales y es muy fácil. Después vamos a encontrar en colores el espacio industrial, áreas en declive y áreas en expansión. Cuidado, atención a esto. Vamos a ver la zona de urgente reindustrialización, lo que se conocía en el libro como ZUR, el azul, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, vemos que puede ser un mapa actual porque no indica fecha. Desde mi punto de vista un poco desactualizado, pero es un mapa actual. Pues vamos al lío. Primera pregunta. Comente razonadamente la situación de los grandes polos industriales y de su área de influencia. Yo realmente contesto lo siguiente. Primero, decir que se trata de un mapa coroplético. ¿Por qué es coroplético? Pues recordad que el coroplético representa la distribución de un fenómeno geográfico, un hecho geográfico, es decir, algo que estudiamos los geógrafos, esa distribución en el espacio. Efectivamente, esto es un mapa coroplético, porque además se representan por colores o tramas. En este caso, las áreas en declive o las áreas en expansión, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, sí, es un mapa coroplético. Entonces, ¿qué vemos? Primero decimos que es un mapa coroplético y lo tenemos que escribir con los tecnicismos propios de la asignatura. Recordad que se valoran. Mirad los otros vídeos, los márgenes, las letras, los tecnicismos propios. Como se observa en el mapa coroplético adjunto, hay claros desequilibrios territoriales con respecto a los polos industriales en España, localizándose principalmente en Barcelona, Bilbao, ambos son localizaciones industriales tradicionales, Madrid y Valencia. ¿Por qué digo desequilibrios territoriales? Porque obviamente no se reparte la industria por igual, no es homogéneo, sino heterogéneo. Y observamos que efectivamente hay zonas que tienen industria y hay zonas que no tienen industria. Esto recordad a los mapas de población. Hay zonas con población y hay zonas sin población, lo cual es heterogéneo, no es homogéneo en todo el territorio. Los conocidos como los factores clásicos, son la cercanía a las materias primas, a las fuentes de energía o emplazamientos favorables como puertos, como en nuestro caso, facilitaron el surgimiento de la región siderometalúrgica en el área cantábrica, porque había hierro en el País Vasco, carbón asturiano o puertos importantes como el de Bilbao, pero también los de Barcelona, ¿de acuerdo? De Barcelona también ha sido importante, sigue siendo importante. En Barcelona
la presencia de su puerto y de un núcleo importante de población y una burguesía emprendedora, impulsó la industria textil. Si queréis podéis hacer una referencia bibliográfica. Hay un libro muy interesante de la evolución de la ciudad de Barcelona, de Eduardo Mendoza, que ha sido este año Premio Cervantes de literatura, y habla de la ciudad, se llama La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, repito el autor, y te comenta todo el proceso industrial y urbanizador de Barcelona. Madrid, por su parte, se ve favorecida, o se vio favorecida, por ser centro financiero y administrativo y responsable de atraer la población del centro peninsular. Recordad ese éxodo rural. Recordad que las áreas rurales no tienen manera, no tienen de aguantar la población, no puede darle empleo. Vuelvo a repetir, sobre todo especialmente a ti, Ana, que la población no migra porque hay zonas más bonitas ni hace más sol, no, migra principalmente, va de un sitio a otro principalmente en busca de oportunidades laborales o de mejora de oportunidades laborales. Y Madrid se lo ofrecía lo que el campo no podía ofrecer, ¿vale? Esto es un inciso que no está mal que podéis comentar. Si el profesor que lo evalúa no lo tiene en consideración, pues no hace bien. Vuelvo a repetir. Se vio favorecida por ser el centro financiero y administrativo y responsable de atraer la población del centro peninsular. Solventa las necesidades de estas, provocando, la creación de industria de bienes de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Realmente tiene que crear industria de bienes de consumo para que esa población no solo pueda habitar, hay que construir casas, hay que construir equipamientos públicos como centros de salud, colegios, etc. Y también comer, beber, vestirse. Y para eso necesita industria que lo fabrique y que lo desarrolle, ¿de acuerdo? Tras la crisis de 1975 y comienzos de los años 80, se produjo el fin de aquellos espacios que acogían industrias maduras y el Estado opta por favorecer aquellas localizaciones que atrajeran nuevas actividades productivas de base tecnológica, como es el caso de El Ferrol o de Cádiz, de la bahía de Cádiz. Y otras áreas clásicas se reconvirtieron, en el caso de Asturias, de la Ría de Nervión, de Barcelona y de Madrid. Es decir, si no te reconviertes, mueres. Y el caso es que reconvirtieron, el Estado dio ayuda, favoreció ayuda para generar empleo y se desarrollaron allí la industria. Pero cuidado, no vamos a creer, nos hagamos ilusiones que no van a ser industrias que van a perdurar ni van a ser industrias realmente de calidad. Lo siento, pero es así. Vamos a ver la pregunta B. Describa los ejes de expansión industrial que pueda distinguir en el mapa y sus condicionantes. Pues vamos a ver. Realmente los ejes de expansión industrial van a quedar recogidos por esas líneas rojas que son los nexos entre las regiones industriales, pero no valen todas. Vamos a destacar lo más importante. Mirad, luego os pondré una imagen y veréis un eje de lo más importante, que es el Mediterráneo. Entonces hemos dicho un eje es realmente la unión. Ahora vamos a explicarlo más sobriamente para que ustedes lo pongáis en el texto, pero realmente son esa unión de grandes centros industriales que normalmente están en torno a una vía, a una carretera o una autovía o autopista principal y que hace que se desarrolle y que lleguen obviamente materiales, materia prima, se pueda transformar y se exporte. ¿Veis la importancia que son los ejes de comunicación? Que por cierto lo veréis en el sector terciario. Vamos con la respuesta a la B. Repito la pregunta. Describa los ejes de expansión industrial que pueda distinguir en el mapa y sus condicionantes. Como eje industrial se conocen aquellos ejes o áreas longitudinales donde se localizan las aglomeraciones o agrupaciones urbano-industrial en torno a las principales vías de comunicación, autovías, carreteras, etc. Se puede dividir en dos, en función a una escala. En un primer caso, la nacional, como es el caso del eje del Ebro y del Mediterráneo, asociada a una red de autopistas que enlaza con los principales núcleos urbanos nacionales e internacionales, obviamente del sur de Europa, y también algo de Francia, como luego veréis en el mapa. Mirad, en este mapa que os adjunto, que es mucho más detalle, donde se observa mucho más a detalle el eje realmente mediterráneo. Todo este hecho, podéis seguir, facilita la atracción de empresas nacionales e internacionales y facilita la distribución, obviamente,
cómo quiere llevar los productos a otros sitios. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser exitosa las empresas españolas si no crea las vías de comunicación, los medios de comunicación para que se interconecten? Y ya no solo en este caso estamos hablando de las carreteras, de las autopistas, de la autovía o de las redes de ferrocarril, sino actualmente podemos hablar de las redes de Internet, porque si no hay redes de Internet, difícil es el comercio y difícil es el éxito de las empresas españolas. Seguimos, porque hemos dicho el eje mediterráneo, vamos a seguir. Pero también encontramos los ejes regionales en torno a Madrid, que como se observa en el mapa, atención, ¿ha visto cómo lo digo? Se observa en el mapa, hace siempre referencia al mapa que está junto, tiene su influencia sobre Castilla-La Mancha, pero también destaca el eje Valladolid-Palencia por la autovía Tordesillas, Valladolid-Palencia, ¿de acuerdo? Realmente que Valladolid, centro realmente administrativo y financiero de Castilla y León, por cierto, fue favorecido también por las vías del AVE gracias al antiguo presidente del gobierno, José María Aznar, conservador del Partido Popular, que por cierto nació en Valladolid, pues favoreció eso. No es nada raro, el presidente Felipe González en el año 92, bueno, antes del año 92, facilitó para que su ciudad, Sevilla, también se viese favorecida por un tren de alta velocidad, por el AVE, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la última pregunta. ¿A qué provincias afecta el área de declive industrial? ¿Cuáles son sus causas que han provocado este declive? Pues vamos a ver, realmente es más de lo mismo y de lo que habéis visto en otras prácticas o en el tema del libro. Yo digo lo siguiente, como anteriormente se comentó, tras la crisis de 1975, las industrias basadas en la fabricación de productos maduros, recordad, productos maduros son el textil, el calzado, la siderometalurgia, recordad que siderurgia hace relación a la transformación del hierro, los electrodomésticos de gama blanca, etc., se hizo insostenible. Los sectores de Maduro se hacen insostenibles. Estas se encontraban localizadas en la cornisa cantábrica y otros emplazamientos puntuales, Sagunto, Ferrol, Valle de Cádiz, Ponferrada y también el sector textil catalán. Las causas del declive fue el aumento del precio del crudo, así como la falta de demanda de dichos productos antes mencionados. Es decir, que si no tiene demanda un producto, ¿por qué lo vas a fabricar? Realmente. Y es más, recordad que el precio del petróleo sufre un aumento descomunal, ya lo hemos dado en clase, si no preguntadle a vuestro profesor, si no ha sido mi caso. La crisis del Yom Kippur, ¿de acuerdo? Ese problema hizo que el precio del petróleo subiese un montón, ¿vale? Sería insostenible. Imaginaros lo que eran las fábricas del momento, que se movía toda la maquinaria con petróleo, con derivados del petróleo. Imaginar el coche, vuestro coche, donde os desplazáis, o la moto, el ciclomotor, que sube el precio, por ejemplo, de €1 que está aproximadamente el diésel o la gasolina, €1 y pico, subiese de pronto a 10 euros. Sería insostenible. Pues eso le pasó a las empresas, ¿de acuerdo? No solo españolas. Y eso fue tan insostenible que tuvieron que cerrar. Fue imposible mantener la situación y hubo que reconvertir todo el sector. Bueno, sé que me he enrollado un poco, pero creo que os puede ser de utilidad. No solo vale con daros fácilmente la práctica, que podéis, por cierto, descargarla de mi página web. Descarga y está. Sino que hay que seguir explicando, ¿de acuerdo? Y a veces en clase os cuesta, nos distraemos, somos muchos, por cierto, tenemos todavía un ánimo muy pueril, pero sin embargo aquí podéis estar atentos, aprovechar lo que se os ofrece. Y si es así y si os ha gustado, compartid. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.